y no podemos hacer frente a la fuerza del pecado, sí, el Espíritu Santo. En anteriores enseñanzas decíamos que el pecado es la sangre de Satanás en el creyente. En enseñanzas anteriores dijimos que el pecado es la vida de Satanás en el creyente. ¿Se puede imaginar usted qué ser más horrendo? Ajá. ¿Y cómo le vamos a hacer frente al pecado si no tenemos o desconocemos o no conocemos o ignoramos o despreciamos al que nos da la victoria, el Espíritu Santo? Así que hoy vamos a estar hablando, mis hermanos, igual, ¿verdad? Muy, pero muy concentradito. Usted sabe que no tenemos el espacio para poder abrir, ¿verdad?, las preguntas. Pero esto que sea como un desafío para que usted quiera saber más. Hoy vamos a estar hablando del sello y de las arras del Espíritu Santo. Estaremos hablando del sello y de las arras del Espíritu Santo. Ahora, en la anterior enseñanza que nosotros no pudimos, ¿verdad?, grabarla, estuvimos hablando sobre la morada y la unción del Espíritu Santo. No la verá enseñanza que no la pudimos grabar, pero estuvimos hablando de la morada y la unción del Espíritu Santo. Ahora, cosas que son necesarias saber cómo operan. Y recuerde, cuando hablamos de la morada y de la unción, y cuando hablamos del sello y hablamos de las arras del Espíritu Santo, son 4 movimientos del Espíritu en el creyente. Pero ¿cómo opera? ¿Cómo funciona? Es eso lo que queremos. Antes, hermanos, solo vamos a dar nuestro texto en el cual vamos a estar meditando en la epístola a los Efesios. Ahí vamos a estar meditando. Una vez que tengamos esta cita, vamos a traer un poquito acerca de la enseñanza anterior, que era sobre la morada y la unción, para poder entender un poquito mejor lo que es el sello y las arras del Espíritu. Eso ahorita, ¿verdad? Vamos a leer Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 21, corrigiendo, Efesios capítulo 1, versículo 18, versículo 13 al versículo 14. Ajá. Efesios capítulo 1, versículo 13 al versículo 14. Así como está sentadito, honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos la maravillosa participación de su Espíritu Santo. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Sello, ¿verdad? El versículo 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Escuche, sellos y arras del Espíritu. Pero para ello necesitamos saber cómo estos movimientos del Espíritu dentro del creyente operan. Porque es trágico, hermano, que por no conocer esto, y no lo vaya a tomar usted como muy pesimista, es trágico que no conociendo esto nos descalifiquemos. ¿Qué es descalificar? Que viene el Hijo de Dios por nosotros, pero ignoramos esto que es nuestro compromiso, porque dice que las arras del Espíritu y el sello del Espíritu es para la redención. O sea que si no conocemos esto, entonces no vamos a lograr ser redimidos. Porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda, quien nos está preparando, pero no lo conocemos. Ahora, ahí está, ¿verdad? Leído el versículo 13 y el 14 de Efesios. Me gustaría repetirlo más, pero sabemos que el tiempo acá no nos apremia. Ahora, sellos y arras del Espíritu. Ahora, quiero solamente para poder entender estos 2 movimientos del Espíritu en el creyente, quiero que consideremos rápidamente, no porque andemos deprisa, sino porque el tiempo no nos da.
quiero que meditemos un poquito en estos otros dos movimientos, la morada y la unción. Dijimos, hermanos, que la morada y la unción en la enseñanza anterior era una misma cosa. Claramente no vamos a entrar en detalles, pero vamos a ver entonces que la morada y la unción ocurren en el mismo momento, en el mismo tiempo. Ya eso lo estuvimos hablando allá. Ahora, vamos a agregar algo más acerca de la morada y de la unción. Fíjense, hermano, que en el movimiento o en la morada del Espíritu ocurren cuatro resultados. En la morada del Espíritu ocurren cuatro resultados. El primer resultado es el bautismo, ¿verdad? Cuando viene la morada, cuando viene a morar, el Espíritu viene a morar y ahí mismo está bautizando. Y hemos estado con el cuidado, ¿verdad?, de saber que el creyente tiene al Espíritu Santo desde el momento que cree. No tiene que ir a un instituto bíblico, no tiene que ir no tiene que hablar lenguas. No, dijimos que el Espíritu Santo, el creyente lo tiene a manera de sello, a manera de bautismo, a manera de morada, a manera de arras en el momento que se cree. Entonces, ocurren cuatro cosas, hermanos, ocurren cuatro cosas cuando el creyente cree. Cuando el creyente cree ocurren cuatro cosas. Primer cosa, que pasa a ser morada del Espíritu. Cuando el creyente cree, desde ese momento viene y ya es morada del Espíritu. Luego ocurre una segunda cosa, en ese momento que cree es bautizado con el Espíritu. Tercer cosa que ocurre cuando el creyente cree, que es sellado con el sello del Espíritu. Cuarta cosa que ocurre cuando el creyente verá que el creyente cree, las arras del Espíritu. Por favor, créalo que esto es de vital importancia para nuestro mover, porque ahora nuestra condición es una condición de posesión. Hoy, ¿cuál es nuestra condición de posesión? Que estamos en Cristo. Escuche bien, en Cristo. Ahora, dice que somos sellados y dice, verá, que somos nosotros esas personas. Ahora, quiero que veamos el versículo 11. Fíjese, quiero que leamos el versículo 11 de siempre de Efesios 1:11. Versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Fíjese bien, en él tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Escuche quién es usted. Usted es la herencia de Dios. Y yo, su pueblo, sus redimidos, somos la herencia de Dios. Y una herencia tiene que cuidarse. Si una herencia no se cuida, usted lo sabe que en este mundo, en esta vida presente, hay muchos padres que han decidido no heredar a sus hijos por rebeldes. Y han decidido cuando mueren, si son ricos, darle esa fortuna a instituciones de caridad, porque sus hijos son rebeldes. Entonces no piense que nuestra herencia, como nosotros le pertenecemos a Dios, entonces Dios no está dispuesto a correr el riesgo de perdernos. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Nos hace morada de su espíritu. ¿Qué es eso? Es lo que estamos explicando anteriormente. Luego viene y nos bautiza con su espíritu. ¿Qué es eso? Lo hemos estado explicando. Ahora vamos a explicar lo que es el sello y las arras del espíritu, porque somos su herencia. Entonces Él sabe que tenemos un enemigo colosal que quiere arrebatarle la herencia, lo que le corresponde a Dios. El enemigo lo quiere arrebatar. Entonces viene Dios y ¡pum!, nos sella. Porque hay un enemigo que se opone a Dios y lo va a estar contradiciendo. Usted sabe que hay muchos que comenzaron bonito y mire, ahorita están mal. ¿Qué pasó? Descuidaron al Espíritu Santo.
Y otros están en la iglesia y como que pues pareciera que la iglesia es una bodega, ¿verdad? Donde hay que refugiarse. No, aquí es donde se alaba y se bendice al Señor. Pero el que verdaderamente adora en espíritu y en verdad es porque está conectado al Espíritu Santo. Y ahora es lo que vamos a ver. 4 cosas, ¿verdad? 4 resultados cuando el creyente cree. Y con estos 4 resultados el Espíritu está trabajando. Morada, bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu y las arras del Espíritu. Fíjense bien, ¿verdad? Ahí está todo lo que están las citas. No lo vamos a lograr desarrollar. Estamos desarrollando un tema profundo, enorme, hermoso. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es que nosotros tengamos en cuenta que somos responsables, hermano. Si alguien no logra su redención ya fue consumada. Pero dice que nosotros tenemos el sello y las arras del Espíritu para nuestra redención. O sea, nuestra redención es que si estas cosas las entendemos, cuando Él venga, somos redimidos. Pero muchos no van a ser redimidos porque no entienden cómo es que opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y lo han encerrado en hablar lengua y hablar lengua, y el que no tiene y el que no habla lengua no es cristiano. Y ahí está la gran tragedia. Ahora, ahí están los textos sobre el bautismo, ahí están los textos, verás, sobre el Espíritu Santo, la unción. 4 resultados. Morada cuando el creyente cree. Y esto es hermoso para que usted, apenas esto lo voy a anunciar, pero esto es importante que usted vaya y estudie la Escritura. Cuando el cristiano entonces cree, sí, Señor, yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Primero, pasa a ser morada del Espíritu. Segundo, el bautismo del Espíritu en el instante. Usted sabe que hemos estado estudiando esto escrituralmente. El tercero, la unción. Ocurre en ese momento. Porque el que es morada es ungido. Cuarto, las arras del Espíritu. Pero deteniéndonos en uno de ellos, bueno, no, lo vamos a desarrollar. Ya el bautismo no lo vamos a tocar. La unción no la vamos a tocar, la morada no la vamos a tocar, vamos a tocar el sello y las arras del Espíritu. Eso es lo que vamos a estar tocando. Arras. Primero hablemos del primer versículo de Efesios 1:13. Hablemos de ese versículo ahorita. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuche esto, es muy importante, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuimos sellados? ¿Cuándo fue sellado el creyente? En el momento que creyó, en el momento que escuchó el evangelio y que dijo, sí, yo soy pecador y acepto a Cristo. En ese momento es sellado. También dijimos que ese momento es morada. También dijimos que ese momento es bautizado. También dijimos que ese momento recibe la unción. Pero ahora vamos a detenernos porque los textos los hemos venido dando. Ahora vamos a detenernos en el sello y en las arras. Escucha ese versículo 13. En él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, cuando en este caso que estamos predicando la palabra y alguien le está escuchando, algo está pasando, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en ese momento fuiste sellado. Ahora, fíjense entonces, ¿qué es el sello? Por favor, hermano, escuche qué es el sello. El sello, hermano, es cuando se imprime la imagen de Dios en el creyente. Cuando se estampa la imagen de Dios en el creyente. Eso es el sello. Pero, ¿y es que existe eso? Pues, aquí estamos detenidos en esto con mucho cuidado. Eso es el sello cuando se imprime la imagen de Dios en el creyente. Pero hay un peligro. Consultémoslo. Efesios 4:30. Escuchemos Efesios 4:30. El peligro que hay
Tenemos que entender esto. Fíjense que el sello entonces imprime la imagen de Dios en el creyente. Es cuando el hombre acepta a Cristo que recupera la imagen de Dios. Porque recuerde que esa imagen la perdió Adán, pero la venimos a recuperar en Cristo. Entonces, desde el momento que el creyente ahí viene a recuperar la imagen de Dios, Dios actúa poderosamente y le da la morada del Espíritu, y le da el bautismo del Espíritu, y le da la unción del Espíritu, y le da las arras del Espíritu para que luche con estos gigantes del infierno, porque lo están queriendo como una vacuum absorber para el infierno. Entonces Dios luego procedió y ahora está en nosotros que sepamos que el sello entonces es cuando se estampa la imagen del Todopoderoso en el creyente. Y eso es en el momento de que se cree. ¿Por qué? Porque Adán perdió la imagen de Dios. Y cuando Adán ya comenzó a tener hijos, no los tuvo a imagen de Dios, sino que se parecían a Adán como pecador. Pero ahora cuando Cristo viene y se hace espíritu vivificante, entonces el hombre cree a la palabra, a la predicación. Entonces viene Dios y dice, bien, aceptó a mi Señor, aceptó a mi Hijo, aceptó mi palabra. Desde ese momento lo declara morada de su presencia. Luego en esa morada le da la unción. Luego el bautismo. Luego las arras del Espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque Dios sabe que su alma es preciosa y la pelea el diablo, que yo lo reprenda. Pero ¿quién es el que nos da toda esta movilidad del Espíritu Santo? Entonces sello es lo que verá estampa, pero veamos lo que dice Efesios 4, versículo 30. Aquí hay un peligro monumental. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No es que fue sellado no, porque si el diablo logra a violar este sello, se va a quedar como novia de pueblo lista y alborotada, pero no hay viaje. Fuimos sellados para poder lograr la salvación, la redención. Hay muchos que aceptaron la palabra y ahora andan bien perdidos. ¿Por qué? Porque han descuidado cómo trabaja esto, cómo trabaja el Espíritu Santo en uno. Y esa ya es responsabilidad de nosotros. Si descuidamos, fíjense que son 4 resultados que ocurren cuando el creyente, cuando el hombre se vuelve a Cristo. 4 resultados. La morada, y hemos estado diciendo cómo opera la morada. La unción, hemos estado diciendo cómo se mueve la unción. El bautismo, y hemos estado, que eso no lo hemos tocado, ¿verdad? Pero sí hemos dicho que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento que nos convertimos y las arras del Espíritu. Son 4 movimientos del Espíritu en nosotros. Porque, oiga lo que dice el versículo 3, el versículo 30. Volvémoslo a repetir. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, que si nosotros entendemos esto, el sello es la imagen de Dios en mí, y Adán la perdió porque pecó, y usted aceptó a Cristo y la va a perder porque si peca. Pero hay un montón de disparates que dicen, salvos siempre salvos. Hay muchos que dicen que no importa que usted acepte a Cristo, de ahí para allá, como usted viva, no importa porque es salvo, que la salvación no se pierde. Ajá, ¿cómo no? Esto es lo hermoso. Entonces, miramos, ¿verdad? El sello. El versículo que hemos leído, el versículo 30, dice que eso es lo que pasa, que cuando contristamos al Espíritu Santo, ese sello puede violarlo el diablo, o usted mismo, o yo mismo. Porque hay muchas cosas que el diablo no tiene nada que ver. Y todos son es malo ese ser, ¿verdad? Y todo se le culpa al diablo. No, tenemos un enemigo más poderoso que el diablo para la salvación del alma, que es la carne. La carne, nosotros. Mire, si hay persona que mayor daño le ha hecho a usted, es usted mismo.
Usted mismo es el que más daño se ha hecho. Usted mismo es el que se ha torturado. Usted mismo es el que se ha hecho los daños más terribles. Usted se los ha hecho. Porque cuando usted decide ir a tomar, los que toman, y decide un accidente mortal y mató a toda su familia, o todos están en el hospital, fue usted el que le hizo mayor daño a su familia. Entonces Dios en su gracia dice, muy bien, te voy a dar estas 4 de mi presencia para ayudarte a que pelees. Primer enemigo del alma es la carne, luego el diablo, luego el mundo. Pero se está dando cuenta, ¿verdad?, de que es muy importante que podamos ver esto. Ahora dice, ¿verdad?, las arras de nuestra herencia. Ahora estamos hablando del sello, vamos a hablar de las arras de nuestra herencia. Fíjese bien, ¿verdad? Arras es garantía. Arras son garantía. Es algo maravilloso esto. Vamos a ir ya a esto, ¿verdad? De Efesios, porque es como está repitiendo la misma enseñanza de anterior. Vamos a ir al sello y a las arras del Espíritu. Arras del Espíritu. ¿Qué es sello y qué son arras? Sello y arras del Espíritu son los propósitos cumplidos de Dios en la vida del creyente. Arras o sello y arras es el propósito de Dios cumplido en la vida del creyente. No es que se van a cumplir, ya se cumplieron. Ya usted fue sellado. Ya usted le pusieron las arras que son las garantías. O sea, recuerden que dice Efesios 1:11 que somos herencia de Dios. Y si somos herencia de Dios, Dios tiene que cuidar lo que es suyo. Por eso nos sella. Y luego nos da la garantía de que eso es cierto, de que nosotros vamos a heredar las promesas que Él nos ha dicho. Entonces, sello y arra es el cumplimiento de los propósitos de Dios ya cumplidos en la vida del creyente. Por eso es que dice, ¿verdad?, que hemos sido sellados con el Espíritu del Señor. O sea, es una marca de vida el sello. Una marca de vida. Veamos lo que dice Efesios 1:11, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Ya lo leímos, que dice que somos herencia del Señor, que somos la herencia de Dios. Entonces, cuando fuimos salvos, el Padre puso en nosotros su Espíritu como un sello. Fíjense qué hermoso el Señor. Desde que usted acepta al Señor, Él le pone un sello. Le dice, este es mío. Porque Él sabe que hay un enemigo que lo está peleando también. Es para podernos marcar e indicar que somos de su propiedad. ¿Verdad? Le pertenecemos a Él. Y es por eso puso el Espíritu Santo. Ahora viene y lo imprime, verá cómo es el sello. Dijimos que el sello es la representación, es la imagen de Dios en el hombre. Ese es el sello. Pero si no entendemos cómo funciona esto, definitivamente hay muchos que ya no han podido lograr este propósito, hermano. ¿Por qué? Porque incluyámonos, hemos ignorado al Espíritu Santo. Usted claramente va a decir que tiene la imagen de Dios. Bien, asegúrese si el sello del Espíritu está en usted. ¿Verdad? Porque si el Espíritu está en usted, tiene la imagen de Dios. Si no está el Espíritu en usted o en mí, no tenemos la imagen de Dios. Por eso es el sello del Espíritu. Porque somos herencia de Dios. Entonces luego nos sella. ¿Por qué? Porque somos su propiedad. Le pertenecemos a Él. Por eso nos sella. Ahora, veamos el 14 ahora de Efesios 1. Porque hoy vamos a ver las arras. Ahora, recuerde que esto es quizás en nuestra ignorancia, apenas estamos hablando por encimita, pero tiene que haber más profundidad, ya es responsabilidad suya si quiere conocer más del Espíritu. Porque si descuidamos al Espíritu,
No logramos la redención. Dice que fuimos sellados para la redención. Escuche. No es que somos sellados y ya se olvidó de eso, ahora ya. No, no. El problema es que para allá, si descuidó ese sello, no va a lograr la redención. Fuimos sellados para la redención, para el día de la redención. No es que hoy aceptamos al Señor, ok, ya ese sello queda ya olvidado y ya para la redención. No, si ese sello no trabaja, si fue violentado, si ese sello, entonces no vamos a lograr la redención. Por eso muchos han fracasado, porque no entienden cómo trabaja el mover del Espíritu en nosotros. Ahora vamos al 14, el versículo 14 de Efesios 1. Versículo 14. Ok. Dice que es las arras de nuestra herencia. Escuche, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, arras es garantía, anticipo. ¿Verdad? Escuchen lo que es arras. Garantía o anticipo. Es decir, un pago por adelantado por una deuda que se debe. Supongamos que vamos a comprar cualquier artículo, damos una garantía. Porque quedó, bueno, ¿cuánto cuesta el producto? Tanto, entonces de una garantía, un enganche, como para estar seguro que va a pagar el resto de la deuda. Entonces, por eso el Señor nos deja garantía. ¿Y cuál es la garantía? Las arras del Espíritu. ¿Por qué? Porque somos herencia de Dios. Entonces Dios nos puso el sello porque somos propiedad suya, al Espíritu Santo, ¿verdad? En forma de sello sobre el creyente. Debido a que Dios es nuestra herencia, entonces Él pone el Espíritu Santo como sello. Y luego que pone el sello, pone una garantía. Es increíble el gran deseo de Dios de reunirse con nosotros. Estábamos diciendo la vez pasada de que nosotros, el pueblo de Dios, somos la partícula perdida de Dios. Entonces Dios como que no está completo. Hasta que esté con usted, Él dice, hoy sí estoy completo porque tengo a mi hijo, tengo a mi hija, me faltabas tú para estar completo. Pues podrá pensar usted que estoy exagerando, pero la verdad que examínese, que el amor de Dios es grande. Imagínense que el Señor dice, me hace falta mi hijo, yo no me siento completo, así que por eso nos dio una garantía, se llaman arras. Ahora vamos a ver cómo trabajan las arras, cómo trabaja el Espíritu, como verá en ese resultado de que el creyente se vuelve al Señor. Son garantías, las arras, ¿verdad? Es garantía de qué? De su herencia. Usted, ¿cuál es su herencia? Dios. ¿Y qué somos nosotros? Posesión de Dios. Entonces viene el Señor y nos da la garantía. ¿Cuál es la garantía? Su Espíritu. En donde Él dice, hijo, no te voy a fallar, no te voy a mentir. Mira, te doy mi Espíritu Santo como garantía, como pago adelantado. Es como que nosotros estamos disfrutando la eternidad ya. Y escuche algo maravilloso. Cuando el Espíritu viene como un sello, ¿saben qué nos convierte? En elementos divinos. No, esto es demasiado. Esto es demasiado. Y yo no le puedo estar hablando en una emoción. Le estoy hablando que cuando el sello de Dios es establecido y es estampado en el hombre, entonces ese sello nos vuelve un elemento divino, porque Dios mismo viene a compartir su vida increada, su naturaleza en nosotros. Entonces nos volvemos elementos divinos, con naturaleza divina. Esto es demasiado. Y descuidar esto y no entender esto y despreciar esto
Por eso es arras. Es que es hermoso cuando la palabra le damos ese espacio. ¿Qué es ahora, verdad? Lo que el Señor nos ha dado es su espíritu, no solo como garantía. Oiga bien, el Señor no solo nos ha dado su espíritu, no solo como garantía de nuestra herencia, que asegura, verán, nuestra heredad, sino que también nos ha dado su espíritu en forma de sello, para protección, para protegernos. Y vamos, ¿cómo funcionan los sellos en la correspondencia? Cuando nosotros usamos un sello para una carta, una estampa, una auténtica. Entonces, puede imaginarse lo que el Señor, verá, hace por nosotros. ¿Por qué? Porque dice Efesios 1:11 que nosotros somos herencia de Dios. Y si usted es herencia de Dios, usted es posesión de Dios. Y si usted le pertenece a Dios, entonces Él va a venir, esto es mío. Le da la morada de su espíritu. Le da la unción del espíritu. Le da el bautismo del espíritu. Y le da las arras del espíritu, porque es mío. Y Él se va a asegurar de eso. Y el Señor dice, porque ustedes son, recuerde, no es cualquier precio que tenemos, precio de sangre. Heredamos a Dios, escuche, heredamos a Dios su persona y sus bienes, lo heredamos, pero no hemos dado nada. Él fue quien dio todo. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso esto de que heredamos a Dios su persona, su posesión, su todo? Heredamos a Dios, Él lo dio todo por nosotros, pero nosotros no hemos dado nada. Problemas son los que le damos. ¿No es maravilloso? Esto es grandioso. Heredamos a Dios, pero, mire hermano, escuche, pueda usted tener un concepto de lo que se está regalando, se regala porque no tiene precio. Olvídese, si la salvación es un regalo, pero no crea que no tiene precio. Dios con su vida. Entonces el precio de la salvación es elevadísimo. Y que yo venga a heredar y usted hereda a Dios su persona, hasta ahorita solo nos han dado un anticipo, una herencia, solo nos han dado una garantía, es como una probadita, una chupadita. A Dios en su totalidad todavía no lo hemos heredado, lo vamos a heredar, pero si entendemos que esto es necesario que conozcamos cuál es la morada, cuál es la unción del Espíritu, cuáles son las armas del Espíritu, cuál es el sello del Espíritu. Tenemos que entender cómo trabaja ese mover del Espíritu en el creyente. ¿Por qué no quiere venir a la iglesia? Porque usted no sabe cómo funcionan las arras del Espíritu. Arras del Espíritu es todo aquello que motiva. Arras del Espíritu es todo aquello que hace crecer a Dios en el creyente. Las arras del Espíritu son aquellas que cuando hay problemas, usted todavía tiene esperanza, está alegre. Esas son las arras del Espíritu, pero no las conoce. No sabe. Y está destinado al fracaso. Porque tenemos que conocer al Espíritu Santo. Tenemos que saber, escuche, esto no es el Espíritu Santo en su esencia. Son movimientos del Espíritu en el creyente. Escuche, la morada del Espíritu no es el Espíritu en su esencia. Es un movimiento del Espíritu en el creyente. La unción del Espíritu no es el Espíritu en su esencia. Es un movimiento del Espíritu en el creyente. El bautismo del Espíritu no es tampoco el Espíritu en su esencia. Es un movimiento del Espíritu en el creyente. Las arras del Espíritu es igual. Dice que viene a depositar el amor a través de las arras del Espíritu en el corazón del creyente. Pero no es el Espíritu en sí que viene a morar en el corazón del creyente como amor. Y es más. Si hablamos del amor, el amor es Dios. Porque dice que Dios es amor. Bien importante que podamos poner mucha atención a esto. Entonces el Señor lo que está haciendo es que su Espíritu Santo no solo es una garantía, sino que también es un sello. Es demasiado grande esto. ¿Por qué? Porque somos su herencia.
Y Él nos está cuidando, nos está protegiendo. Creo que Él tiene más deseo de vernos allá que nosotros llegar. Está tan deseoso el Señor de que lleguemos, pero nosotros como un poco rogados. No ignoremos al Espíritu Santo, conozcámoslo, estudiémoslo, queramos de su presencia. Él es el Señor y necesita reverencia en el templo. Él mora en usted y necesita que usted lo adore, que usted lo bendiga, que usted lo alabe y que usted le diga: eres hermoso, Espíritu Santo. Y es hermoso que usted le diga alabanzas y gloria al Espíritu Santo de Dios. Pero no, esto no es así, así por así. Somos herencia de Dios. Esa garantía es tan hermoso al Señor que le puede esta garantía como un anticipo, como una probadita para que me prueben. Mire, hermano, desde ya estamos probando a Dios, pero si entendemos lo que es el sello y si sabemos lo que son las arras del Espíritu. Veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Ya se fue el tiempo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Veamos su versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia. Escuche, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con los santificados. Mire entonces cómo todo esto va coordinándose. Dice que somos herencia de Dios nosotros. Dice Hechos 20 que la palabra tiene poder para edificarnos, para santificarlos y ser la herencia de Dios. Pero ¿para quiénes? ¿Quiénes son la herencia de Dios? Los santificados. No es cualquiera. No es el que solo llega a la iglesia, incluso cometiendo grandes dificultades que ni entran a la puerta porque allá afuera están empezando a criticar. No, es que fulano no viene porque es un rebelde, bueno, ¿de qué? Ore mejor por él. Porque no le vaya a pasar, verá, como le pasó a Caín. No le vaya a pasar lo que le pasó a Caín. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Yo soy su guarda, pues, para saber de él. Bueno, ya está grandecito. Es como que el Señor le diga a usted: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le va a decir usted? Porque usted no sabe dónde está su hermano. No le ha llamado. Bueno, está el Espíritu Santo. La palabra dice, es la que tiene poder para darnos herencia. Entonces vamos a entender que a Caín le fue mal porque cuando Dios le preguntó por su hermano, pues ya lo había matado. Pues si usted antes de entrar al templo se comió a su hermano, que es rebelde, que no viene, que no hay que todo lo que usted quiera. ¿Dónde está tu hermano? Le pregunta el Señor. ¿Cuándo le ha llamado a su hermano usted? Puede que esté enfermo, puede que esté, no sé. No descuidemos el Espíritu Santo. Se ponen bien serios. Dice, verá, Juan 17:17, santifícalo en tu palabra es verdad. Hermano, la que nos santifica es la palabra. Leamos la palabra, volvamos a la palabra, porque nosotros somos herencia de Dios, pero el enemigo quiere que eso se frustre, que en vez de que vaya para el cielo se vaya para el infierno. Y pues la gente, como anda tan especial, cree que con hablar de estos estados, porque el infierno es un estado, es que se le está metiendo miedo a la gente. El infierno existe. Y si usted no se santifica, olvídese. Usted queda como novia de pueblo lista y alborotada, pero no hay viaje. Sí va a haber viaje, pero para el infierno. Que dice que es el espíritu arras, garantía. Está prohibido que usted entre al infierno porque eso no es posible. Prohibido para usted como cristiano, como hijo de Dios. Pero si se va, es porque está ignorando la morada del Espíritu, la unción del Espíritu, el bautismo del Espíritu, las arras del Espíritu. Usted los está ignorando. Entonces estamos hablando, ¿verdad? Ya hemos hablado brevemente de lo que es la morada, de lo que es la unción. Hoy estamos hablando de lo que es el sello,
que es recuperar la imagen de Dios, y estamos hablando que las arras es un pago inicial, es una garantía en donde Dios como que nos dice, hijo, mira, te doy esto ¿para qué se da una garantía? Porque usted sabe que si se hizo eso, da esa garantía como que va a pagar el resto. Entonces Dios nos da la garantía como para decir, si les voy a cumplir. Esas calles de oro que les he dicho, van a estar por ella. La vida eterna, sí, les voy a cumplir. El gozo, sí, les voy a cumplir. Pero por ahorita no heredamos a Dios en su totalidad. Eso ahorita no lo heredamos. Así que los santificados son los únicos que serán, verá, la herencia de Dios. Los santificados. ¿Cuál es el propósito, hermano, de ser sellados? Para lograr la redención. Ese es el propósito de ser sellado. Pues estamos hablando del sello y de la zarra. ¿Cuál es el propósito de ser sellado? Lograr la redención. Efesios 1:13, ¿verdad? Que lo hemos leído. Vamos a ir a Efesios 1:13. La en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Les dijimos, el sello nos transforma en elementos divinos. Por favor, esto escúchelo con mucha atención. No es cualquier cosa usted. No soy cualquier cosa. Es la sangre de Cristo vertida en mí, y ahí es donde los demonios tiemblan, porque en el mundo del espíritu los demonios ven que usted es un redimido con la sangre de Cristo, pero ellos también saben que usted está cometiendo el error de ignorar al espíritu. De eso usted no le ponga ni la más mínima duda. Veamos lo que dice, ¿verdad? Romanos 8:23. No olvide que estamos hablando del sello y de las arras del espíritu, porque van a salir cositas acá maravillosas sobre este mover del espíritu en el creyente. Romanos 8, versículo 23. Yo le aseguro que estos textos son joya literaria. Romanos 8:23. Y no solo ella, verá la creación, sino también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense, hermano, qué importante es poder entender lo del sello, porque el cuerpo físico va a ser glorificado como fue glorificado el de Cristo. Porque para que podamos nosotros tener la imagen de Dios es físicamente y espiritualmente. Pero no creemos que vamos a estar corrompidos físicamente y vamos a estar puros espiritualmente. Si está corrompido físicamente, está corrompido espiritualmente. Todo tiene que ser, dice este texto, mire, Romanos 8:23. Y no solo ella, ¿verdad? No solo la creación gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Escuche, nosotros somos las primicias del Espíritu. Nosotros también gimimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la redención de nuestros cuerpos. O sea, nuestros cuerpos, nuestro espíritu serán redimidos. Ay, entonces, ¿cómo es que hay muchos que dicen, Dios Dios no tiene, usted puede vestir como quiera? Como Dios le interesa el corazón. Dice que nuestro cuerpo va a ser redimido, pero no puede ser redimido si está en pecado. Tiene que reconocer que es el sello del Espíritu que está allí dándole a usted la imagen, porque desde el momento que fuimos sellados, ¡pum!, fue sellada, fue estampada la imagen de Dios en nosotros. Y eso es. Vea bien este texto de Romanos 8:23.
23, cómo habla de la redención del cuerpo físico. Escucha, la transfiguración del cuerpo físico. Y el único que ha sido transfigurado ahorita es Cristo. Y algunos de sus discípulos lo vieron cuando apareció Moisés. Y Elías se transfiguró. Era tan brillante aquello. Ese es el cuerpo que usted y yo vamos a tener. Pero no ignoremos la morada del Espíritu, la unción del Espíritu. No ignoremos el bautismo del Espíritu, ni tampoco las arras del Espíritu, porque ahí es donde está la tragedia. Hoy por hoy, el Espíritu Santo, hermano, es solo una garantía, un anticipo, una pequeña muestra de lo que tenemos. Lo que hoy tenemos como garantía es una cosa mínima del Espíritu. En su plenitud, no hay palabra para describirlo. Veamos lo que dice Efesios 3:21. No olvide que estamos hablando del sello y de las arras del Espíritu. Efesios 3:21. Somos llamados a conocer al Espíritu Santo. Y una vez conociéndoles al Espíritu Santo, no vamos, hermanos, a cometer los errores que cometemos. Oiga lo que dice Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Ese texto no está bien preciso, pero vamos. Recuerde, ¿verdad? Que estamos hablando de esta maravillosa experiencia que el Señor quiere que nosotros le adoremos y le bendizcamos. Y nunca olvide una cosa, hermano. Son los redimidos. Son los redimidos, únicamente ellos, los santificados, los que son posesión de Dios. Recuerde, Dios es nuestra herencia. Y si Él es nuestra herencia, somos posesión de Él, los santificados. Porque Él no puede, el Señor no puede tomar para sí cosa inmunda, gente irreverente. No, los santificados, los redimidos, son los únicos que podemos llamarnos o pueden llamarse posesión de Dios. Veamos Hechos, porque estamos hablando de que esto no piense que esto como es gratis, no tiene precio. Volvemos. Hay muchos conceptos, están regalando eso porque es gratis. No piense que Dios está regalando salvación porque es gratis. Veamos. Hechos 20. Hechos 20, el versículo 28. Sí, solo deme. Ajá, sí, es Hechos 20. Estoy en otro texto yo. 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No somos regalitos, somos joyas adquiridas con la sangre del Hijo de Dios. Entonces no es una salvación barata, esto no es baratela. El Dios Todopoderoso dio su vida por usted y por mí, y luego Él viene y nos hace morar de su Espíritu, y nos da la unción de su Espíritu, y nos da el bautismo de su Espíritu, y nos da las arras de su Espíritu. Actúa inmediatamente como para poderse asegurar tan grande regalo. Se puede imaginar entre quiénes somos nosotros.
No somos. Entonces imagínense que Él, ¿verdad? Nos ha dado todo, es todo, lo hemos heredado. Y nosotros no le hemos dado nada. Esto tendría que ser para que abunde su gloria más. Esto es como para que nuestra alabanza sea abundante, para que nuestra alabanza sea copiosa. Levanten las manos, hermano, adoren. Diga gloria a Dios, hermano. Hay que estar sacando. Si usted está sabiendo esto, no tienen que sacarles amenes. Tienen que gritar. Que sepan que usted hasta los pies quiere levantar para adorar a Dios. Por lo menos levante la mano, levante los pies y usted diga que lo quiere lavar con todo su ser. Está la alabanza y allá salen con el teléfono, están en el teléfono, no hay espíritu. No hay espíritu. Así que nosotros hemos recibido las arras del espíritu. Cuando se recibe, hermano, el sello y las arras del espíritu se reciben en un mismo tiempo, en un mismo momento. ¿Por qué? Porque es para poder ser herencias de Dios. Necesitamos ser sellados con el sello del espíritu. Para ser herencia de Dios necesitamos ser sellados. Entonces nos volvemos posesión de Dios. Por eso Él ha puesto el sello suyo de su espíritu sobre nosotros. Debido a que Dios es nuestra herencia, Él ha puesto su sello sobre nosotros y las arras de su espíritu como garantía de esta herencia. O sea que heredamos a Dios todo lo que Él es, su persona y todas sus posesiones. El Espíritu Santo es nuestra garantía de esa herencia. Qué lindo, qué hermoso, pero caramba, herencia. Dios, mi herencia, y yo su posesión. Él sí ha actuado diligentemente para protegerlo y asegurarse que va a estar con él y vamos a estar con él. Él ha hecho eso tan diligentemente y tan presto, tan oportuno, tan laborioso el Señor. Y nosotros, que es para nuestro propio bien, no ponemos interés. Orar es una tortura. Leer la palabra es toda una experiencia. Ayunar, no, hombre, esa es una. Y nuestro Dios todo lo ha hecho. Así que las arras o la garantía de nuestra herencia es el Espíritu Santo. Imagínese Dios, porque recuerden que el Espíritu Santo es Dios. Entonces Él vino y dijo, aquí estoy, hijo, no tengas temor. Estoy como garantía de lo que te dije, te lo voy a cumplir. Y cuando usted está desanimado o cuando usted está animado, hermano, cuando los problemas son terribles, esas son las arras del Espíritu que nos ayudan a sobreponernos a las circunstancias. Las arras del Espíritu es cuando usted está creciendo en Dios. Y cuando usted no quiere nada con Dios, es que está descuidando ese mover del Espíritu. Las arras es lo que nos motiva. Eso es el movimiento de las arras del Espíritu, lo que nos motiva a orar, a ayunar, a buscar de Dios. El problema está fuerte y nosotros creemos que no es nada. La enfermedad está ahí, nosotros sabemos que eso es nada, porque son las arras del Espíritu que nos están animando. Ánimo, ánimo, sí se puede, sí se puede. Eso es, pero tenemos que conocer esto. Veamos 2 Corintios. Veamos 2 Corintios 1. Aquí está hablando, hermano, este texto está hablando de la morada del Espíritu, de la unción del Espíritu, del bautismo del Espíritu y de las arras del Espíritu. Veamos. 2 Corintios 1, 21. Y 22. Escuchen lo que dice. El que nos confirma con vosotros en Cristo. Mire ahí cómo se mueven la morada del Espíritu. El que nos confirma, dice, con vosotros en Cristo.
y el que nos ungió es Dios. El 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Escuche, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, ¿a dónde envió Dios su amor? A los corazones. Pero ¿qué es lo que hay qué es lo que hay en el corazón? Las arras del Espíritu. El 21, ¿verdad? Y el 22 habla de la unción, del sello y de las arras del Espíritu Santo. Las arras, ¿verdad? Hemos dicho que son la garantía, y las arras son las que nos reaniman y nos estimulan y nos llenan de esperanza. Ese es el mover de las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu Santo es todo aquello que infunde aliento, esperanza, alegría, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando todo está negro, cuando está todo gris. Son las arras del Espíritu quienes nos están animando. Es todo aquello que quiere más de Dios. Ese es el mover de las arras. Cuando no sientes deseo, cuando estás desanimado, es porque estás descuidando al Espíritu Santo. Y si no estamos experimentando a Dios en nuestras vidas, es porque nos hemos conformado con una doctrina local. ¿Sí? Se ha conformado la iglesia en una doctrina local. Pero lo que hace de Dios, no. Lo que dice la doctrina local. Mire, seamos listos. No nos alimentemos de una doctrina local. Escuchen lo que le estoy diciendo. Alimentémonos de la doctrina de la Biblia. Si se adoctrina, si usted se empapa de la doctrina de la Biblia, será gallo que en cualquier palo va a cantar. Pero si usted se adoctrina en la doctrina local, si ya no hay una iglesia de esa, usted se congrega, no puede vivir en otra parte. Y hay muchos que creen que si no pertenece a las iglesias no hay salvación. Está más perdido. El único que no tiene salvación es el que ignora el Espíritu Santo. Y el que ignora el Espíritu Santo sí va a tener problemas. Claramente sirve de mucho un gobierno local para concentrarnos a estudiar la palabra, pero no se llene de la doctrina local. No se llene de esta doctrina local, y llénese de la doctrina de la Biblia. Y si ahí se enseña, y si ahí se estudia, y si ahí se empapa de la doctrina de la Biblia, usted ahí está. Fíjese bien, ¿verdad? Si no está experimentando usted al Señor, es porque el sello de las arras ahí hay problema. ¿Le importa más la doctrina local? Mire, hemos venido diciendo esto bien repetido, bien a menudo. Hay muchos que están bien cerquita de la iglesia, pero lejos de Dios. No le parezca que esto es un escándalo. Hay muchos que hablan de un Señor, pero sirven a otro. Si sirve al Señor de la Biblia, Él es santo. Entonces dice, ese es santo porque yo soy santo. Entonces, ¿por qué parece mundano? No hay diferencia entre el cristiano y el mundano. Así que el Espíritu Santo del Señor, mis amados, las arras del Espíritu, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué son las arras? Para asegurar nuestra herencia. Eso es muy, pero muy conveniente que lo entendamos. Veamos un texto muy importante, sí, ya para irnos. Estamos en 2 de Corintios, ¿verdad? 1:21. Leamos el 22. Fíjese bien el 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras. Escuche bien este versículo. Y nos ha dado, dice, las arras de su espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones. Entonces serían las arras de Dios en nuestros corazones. Las arras de Dios en nuestros corazones. No es que el Señor
nos ha dado su espíritu en nuestros corazones. Su espíritu lo ha dado a nuestro espíritu. Pero nos ha dado las arras de su espíritu a nuestros corazones. Ahora veamos un texto que es Romanos 5:5. Porque esto está bien propio. Romanos 5:5, para que veamos esto de las arras en el corazón. Vea este versículo. No es que el Señor ha enviado su espíritu a nuestro corazón, porque el Señor ha enviado su espíritu a nuestro espíritu. Veamos lo que dice Romanos 5:5. Y dice el 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Y la esperanza no avergüenza, escuche, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Señor no envía el Espíritu a los corazones, envía las arras de su Espíritu, que ahí va el amor en las arras del Espíritu. Vea eso, ¿verdad? Las arras del Espíritu van al corazón. ¿Y qué es lo que llevan las arras del Espíritu al corazón? El amor. ¿Y qué es el amor? Dios. Dios es amor. Entonces, por eso ese versículo que estamos hablando de 2 Corintios 1:22 es que estaríamos hablando las arras de Dios en nuestros corazones. ¿Y cuáles son las arras de nuestros corazones? El amor. Y veamos lo que dice 1 de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Mire lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿De qué estamos hablando? Dice que el Señor envió las arras de su espíritu a nuestro corazón. Y entonces las mismas arras del espíritu llevan el amor al corazón del hombre, pero no es el espíritu en sí que es derramado en el corazón. El espíritu de Dios es derramado en el espíritu del hombre. Pero usted tiene que conocer cuál es el movimiento del espíritu con las arras del espíritu. Entonces, son las arras del espíritu las que conducen el amor de Dios al corazón del hombre. Pero si luego entendemos que dicen, no, pero ¿cómo es que el espíritu fue enviado al corazón del hombre? No, fue enviado el amor de Dios a las arras del espíritu, y las arras del espíritu lleva el amor de Dios al corazón, porque el Espíritu Santo fue enviado al espíritu del hombre. Veamos. Y veamos el versículo 16, siempre de ese Primera de Juan 4. Veamos el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, el amor de Dios viene al corazón del hombre a través de las arras del espíritu. No es que el espíritu es derramado directamente al corazón del hombre, es derramado el espíritu de Dios al espíritu del hombre. Veamos Romanos 8 para ver, ¿verdad? El espíritu obra frontalmente. Pero estamos hablando de estas cuatro, ¿verdad?, respuestas de nuestra fe. Veamos lo que dice Romanos 8. Versículo 37. Vea dónde es enviado el Espíritu Santo. Antes,
Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El texto es aquel que dice que el Espíritu Santo testifica a el espíritu del hombre que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu testifica a el espíritu del hombre. Por eso es que usted y yo decimos que somos hijos de Dios, porque es el Espíritu Santo que testifica a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo obra. Pero estamos hablando y desglosando cómo es el mover del Espíritu en el creyente. Primero como morada, luego como unción, luego como bautismo y luego como arras. Y el sello. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando? De conocer el mover del Espíritu en nosotros. Porque si alguien no logra la redención, no logra salvarse porque algo falló, es porque estas cosas las desconoce. Solo verá, venga usted con espíritu de humildad a la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios y va a ver usted lo maravilloso que es querer conocer la persona del Espíritu Santo. Nosotros le damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de estar estudiando las Escrituras que nos presentan al Espíritu Santo como lo que Él es, como Dios. Luego vamos a irlo estudiando como consolador. Pero estas 4 cosas son bien importantes: la morada del Espíritu, la unción, el bautismo, el sello y las arras del Espíritu. Es bien importantísimo. De hecho, verá, el consejo es que usted profundice más sobre esto, porque tiene que haber mucho más, y claro que lo hay. Por ahorita ya sabe, se nos fue ya el tiempo y nosotros bendecimos al Señor. La motivación es que mañana ya sabe, verá, que estamos en nuestro último día de esta búsqueda preciosa. Queremos conocer al Espíritu Santo como individuos y como sociedad.